Muy buenas noches a todos, es un gran gusto compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco al comité organizador y siempre es un privilegio estar presente en las actividades del colegio y un honor compartir en este bloque con los moderadores y los directos profesores que van a disertar el día de hoy. Mi aprecio y cariño al doctor Alfredo González y a los colegas de fuera de Guatemala, gracias por compartir con nosotros. Bueno, yo quiero hablar de una visión hacia todos los médicos que no necesariamente trabajan en una terapia intensiva acerca del traumatismo craneoencefálico en pediatría sobre ayer y hoy, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ver el pasado como una cuestión donde estaba mal, sino que también tenemos que ver que todo el presente y el futuro es una continuidad de eventos, ¿no? Tal vez el trauma cráneo más descrito y que se ha conocido por todos es el incidente entre David y Goliat, pero nosotros vemos de que a través de las diferentes culturas, ¿verdad? Es muy interesante encontrar ya la intervención de diferentes culturas acerca de la deformidad del cráneo, de la manipulación del cráneo, hacer trepanaciones de cráneo, hacer reparaciones, incluso se han encontrado evidencia como en ciudades mayas como Uxmal en México o en Copán, Honduras, donde se representa todo lo que es la persona como al final como que es solamente el corazón y el cráneo, ¿sí? O sea, muchas veces se trata de hacer hasta la dicotomía de sentimientos y razón, se hace ver lo del corazón y el cerebro, ¿verdad? Pero en realidad esto es una cuestión artificial porque se separa el cerebro y el corazón. Y eso es una cuestión que a partir de la Edad Media, se recuerdan ustedes que hubo 15 siglos en que no se hicieron disecciones y todo. Pero nosotros que tenemos que entender, y la gente que trabajamos en intensivo, vemos de que todo es un sistema, ¿verdad? El corazón, el pulmón, el cerebro es un sistema, ¿verdad? Este es un muro de los cráneos que está en el Templo Mayor en Ciudad de México y la cuestión es de que tiene una representación muy importante que a veces a nosotros hemos perdido. ¿Cuál es la cuestión de lo que se tiene que transmitir a través del cráneo? Esta es en el museo, en el Gran Museo de Arte Maya en Mérida, donde se representa unos cautivos. Ustedes ven aquí los pies del rey conquistador y aquí están los cautivos, pero luego las personas coleccionaban los cráneos y mostraban los cráneos como trofeos, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas a las que tenemos que ir viendo, que se va dando el registro de todo lo que es diríamos, la función de la persona e incluso hasta la posición de poder. Entonces, bueno, entender el cerebro, no quiero ser tan aburrido sobre eso. Nosotros diríamos que nosotros tenemos tres cerebros, ¿verdad? Un cerebro reptiliano, un cerebro cortical y un cerebro límbico, donde nosotros tenemos que ver de que el cerebro reptiliano es al final solamente de respuesta a estímulos. El cerebro cortical es el que nos haría a nosotros diferente de los animales, porque los animales van a tener el cerebro límbico o mamífero, donde ya se tiene la respuesta de estímulos y se pueden tener ya la capacidad de que los neurotransmisores tengan una mayor integración en las funciones, ¿verdad? Pero lo que nos diferencia a nosotros al final es el cerebro cortical, pero este desarrollo se da también desde la formación durante el embarazo y en todo el desarrollo infantil, pero esto también va asociado a los hallazgos neurológicos de un paciente con trauma cráneo. El entender al cerebro por una geografía que ha sido estudiada en personas fallecidas o de una cuestión sobre patologías es artificial, ¿verdad? Porque el cerebro no es así de que necesariamente tiene una zona estrictamente de parietal o el área de Broca, el área tal, sino que nosotros tenemos que verlo al cerebro como un todo, con todas sus funciones. Si uno ve a este niño que tiene un traumatismo, definitivamente no solamente tenemos que ver la herida que pudo haber sido así, una cicatriz casi de Harry Potter, sino que también ver la interacción, el que es consolable, la capacidad de mantener la mirada. Todo eso nos puede dar más información y por eso es de que yo no me quiero centrar tanto en la cuestión de que a veces pasa en el trauma cráneo, de que la gente quiere tener diagnósticos en base a tomografías o resonancias, sino que tenemos que basarnos más en la clínica para todos los colegas que no son intensivistas y que a través del colegio médicos ven pacientes en toda la red hospitalaria nacional. Tranquilo, tranquilo, no te va a pasar nada. Tranquilo. Ah, pero está consciente, está consciente. Él no se golpeó la cabeza, solo tiene quebrado todo esto aquí. Yo creo que ni le pasó ni miedo.
Entonces el cerebro tenemos que verlo como un solo órgano, ¿verdad? Pero que es un órgano que está conectado con todo lo demás. Recuérdense ustedes de que el cerebro es el mejor oxímetro que tenemos. Y además, por eso es de que les digo yo a los residentes cuando me dicen es que el oxímetro de pulso no marca, por eso es oxímetro de pulso, funciona a través del pulso. Y si el paciente tiene malos pulsos o tiene vasoconstricción, no va a marcar. Esto ya lo tiene incorporado la persona a través del sistema nervioso central. Nosotros podemos hacer una evaluación muy rápida del bienestar y de la situación respiratoria y cardiovascular de un paciente a partir del estado de conciencia y la respuesta a estímulos, ¿verdad? Definitivamente los pacientes en edad pediátrica y en la adolescencia representa que nosotros tengamos que ver de que están en riesgos de tener traumatismos a partir de los comportamientos, ¿verdad? Y también que nosotros sabemos de que pueden tener ingesta de drogas, pueden tener también accidentes, conductas que pueden ser erráticas ya para otras edades, incluso la temeridad que puede ser algo diferente, ¿verdad? Nosotros siempre insistimos de que cuando uno es niño no le importa andar enseñando que le falta un diente y hasta lo andan mostrando con algún orgullo. Y cuando ya tienen cierta edad, ya las chicas sienten de que si le sale un barro, todo mundo le ve el barro y se sienten muy, muy mal, ¿verdad? Entonces, todo este cambio de comportamiento que al final es lo que nosotros tenemos que entender como pediatras, es de que eso nos tendría que ir situando de que la evaluación el impacto que pueda tener un traumatismo y la evaluación neurológica de un paciente debe de ser muy, muy amplia y muy precisa a la vez, ¿verdad? Definitivamente todo lo que va dándose en el desarrollo infantil, ¿verdad? Ya nos permite aprender reglas, aprender juegos, a compartir en equipo, a competir también, lógicamente ustedes saben de que no faltará el niño que hace trampas, se pelea, se golpean entre ellos, ¿verdad? Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos viendo de cómo es el desarrollo cerebral al momento del nacimiento, vemos de que el cerebro sigue teniendo formación de migración neuronal y multiplicación glial a partir del nacimiento y que después de eso ya quedan procesos como la mielinización, la diferenciación neuronal y cómo se va teniendo la mielinización en áreas que están siendo cada vez más distales, ¿verdad? Las comisuras cerebrales y las conexiones intracorticales. Entonces, definitivamente nosotros vemos desde el nacimiento de que hay una situación en la que el desarrollo cerebral tiene que ver mucho con las funciones, diríamos, más que todo centrales y lógicamente ustedes van viendo que poco a poco el niño va teniendo más control hacia la periferia, que cuando nosotros estudiamos el deterioro rostro-caudal vemos de que eso se da a la inversa cuando nosotros tenemos edema cerebral o hipertensión intracraniana, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo dice el doctor Brazelton, los estados de conciencia del neonato, él reconoce 6 estados de conciencia, ¿verdad? Donde está la vigilia tranquila, el llanto activo, a diferencia de lo que reconocemos fuera de la edad neonatal de 4 estados de conciencia, ¿verdad? Alerta, nubilado, estupor, coma, ¿verdad? ¿Qué tanto tiene interrelación con el medio y qué tanto se tiene la respuesta a estímulos verbales dolorosos o no se tiene respuesta? Entonces, definitivamente, el valorar a un paciente tiene que verse su comportamiento, su interacción, su respuesta y su propiocepción. Miren ustedes cómo se va teniendo diferente desarrollo a nivel de los lóbulos cerebrales en diferentes edades y por eso vemos nosotros que a partir de los 16 y 20 años es cuando nosotros tenemos de que se da el mayor grado de desarrollo a nivel frontal donde se tiene la capacidad del autocontrol, la planificación y la conducta regular. También tenemos que ver de que esta es la edad en donde los muchachos pueden tener más pensamiento abstracto y es cuando nosotros estábamos en el colegio que nos tenían arrinconados con el álgebra, la trigonometría y todo lo que es el pensamiento abstracto, ¿verdad? ¿Cuál es lo importante que yo quiero resaltar sobre esto? ¿Por qué hablo tanto de esto de desarrollo? Porque el trauma de cráneo, dependiendo de la edad, hay un momento en donde nosotros no vamos a saber si produjo una detención del desarrollo o tuvo secuelas neurológicas y eso es una de las cosas a las que nosotros tenemos que centrarnos en el manejo del paciente con trauma de cráneo, porque no solamente tenemos que pensar en la supervivencia o la sobrevida, sino la capacidad de tener autonomía y poder tener una recuperación neurológica que le permita seguir con su desarrollo dependiendo desde el momento en que haya tenido trauma. Pueden haber traumas de cráneo al momento del nacimiento, ¿verdad? Los niños que desde el momento del nacimiento o posteriormente de la cuna se puedan caer, ¿verdad? Aún sea en el periodo neonatal. Entonces el cerebro no es la cuestión geográfica como nos las han enseñado, sino que es una serie de interconexiones donde cada vez han estado existiendo estudios donde lo hacen ver como unas redes muy complejas y como las redes, así como los celulares, ¿verdad? Son redes que tienen
redundancia, así como por ejemplo el equipo técnico que está trabajando para llevar de forma exitosa este congreso, ¿verdad? Ellos tienen sistemas de respaldo, sistemas de backup para poder tener la conexión de redes. O sea, desde antes que se hubiera inventado la internet, en 1906 ya Ramón Cajal hablaba de las conexiones de las neuronas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? No quiero dejarlo tan complejo lo del trauma de cráneo. Miren ustedes, este es una guía para entrenadores por parte del CDC para que se pueda ver la cuestión de si hay un trauma de cráneo asociado al deporte, que estamos hablando que puede suceder en fútbol americano, en boxeo, en lucha o en carácter. ¿Qué signos debe de observar el entrenador, verdad? Que el paciente pueda aparecer así alterado, que no tiene claridad en qué posición debe jugar o cuál es su asignación, olvida las instrucciones, está inseguro de qué es lo que está haciendo, cuál es el oponente, se mueve torpemente, pierde la conciencia, aún sea brevemente, ¿verdad? Tiene cambios de humor, tiene cambios de personalidad, no puede recordar los eventos de antes del evento, ¿verdad? ¿Y cuáles son los síntomas? Sí, esto parece muy simple porque es para entrenadores, pero cada uno de estos síntomas, perdón, cada uno de estos síntomas y signos tiene una representación geográfica cerebral muy importante, pero recuérdense que esto puede ser a la par de la orilla del campo, no necesariamente tiene que ser en un hospital, ¿verdad? O sea, dolor de cabeza persistente, opresión en la cabeza, náusea o vómitos, problemas de equilibrio, visión borrosa o visión doble, sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, sentirse así como que estuviera flotando, que no estuviera consciente, problemas de concentración o simplemente no sentirse bien. ¿Por qué es importante la cuestión de esta del trauma por los deportes? Porque esa es la decisión que tiene que tomar el entrenador si va a regresar a seguir en la competencia. No necesariamente está pensando en tomarle una tomografía y lo vamos a aguantar y esperarse, dejarlo en nada peor. Esa es una decisión que en ese momento... por ejemplo, ustedes lo pueden ver, si pueden ver ustedes otra vez la pelea de Neto Brand con 3 quiebres, ahí se evidencia muy rápidamente los signos que tuvo del impacto del resultado de la pelea, ¿verdad? Cuadrilátero rivales. El Coliseo de Ipala, increíble esta gente está súper prendida. Estamos viendo que su alcalde mandó a la lona ya a Neto Brand. Y aquí otra vez 3 quiebres buscando a Neto Brand, va con la derecha, Brand no se defiende, la derecha, cuenta de protección otra vez. Esto puede terminar rápido, señores. Segunda cuenta de protección, tiene que ir a la esquina neutral. 3 quiebres. Neto Brand ya se ve mal. Lo tocó bastante, los golpes bastante acertados de 3 quiebres. Al Neto Brand a la derecha. Y aquí otra cuenta de protección. Se ve muy mal Neto Brand. Y esto ya no más. Ya no más. Se termina en nada más, pasadito un minuto. La gente enloqueció acá en el Coliseo de Ipala, Chiquimula, porque su alcalde. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que puede tener muy poca respuesta a estímulos, tenemos que pensar que tiene una disfunción neurológica grave. La gran ventaja que puede tener el paciente pediátrico, aunque no excluye, es de que no tiene ingesta de alcohol, ¿verdad? Si nosotros tenemos un muchacho que estaba jugando fútbol y que choca con otro, con el defensa, con el portero, y después lo vemos en la sala de espera en esta condición, el paciente tiene una disfunción neurológica importante. Claro que no es lo mismo de que fuera un residente desvelado o alguien que pasó en un convivio, una gran desvelada, ¿verdad? Entonces también las alteraciones que podemos nosotros tener de comportamiento también en las chicas, ¿verdad? Podemos nosotros tener de que son personas que están más retraídas y que tienen poca interacción con el medio, pero eso es lo que nosotros tenemos que ponerle importancia, no necesariamente para hacer un diagnóstico para descartarlo, sino para poder tener en mente que le tenemos que estar dando seguimiento al paciente. Este caso, por ejemplo, es un caso que nosotros ponemos con alguna referencia de un caso de un niño de 12 años de 12 años de edad que fue atropellado hace 8 horas a 400 kilómetros de la ciudad capital.
es trasladado en malas condiciones. Cuando llega, no responde estímulos verbales, solo a dolorosos. Esto lo he dado yo a muchísimos estudiantes a partir del tiempo, y cuando les pregunto ya a las personas cuánto tiene de Glasgow, hay una diversidad en la respuesta del Glasgow. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos, porque la gente cree de que el Glasgow es un punto de corte para hablar de la severidad del paciente con trauma de cráneo. Pero si nosotros tenemos una hemodinamia inestable, tenemos de que tenga un deterioro de 2 puntos en 1 hora, ya tenemos que considerarlo como que es un paciente con un trauma de cráneo severo, que no necesariamente le vamos a meter a una trepanación cerebral, pero sí tendríamos que considerarlo de dejarlo en observación en el hospital y no darle egreso. La mayoría de pacientes en los Estados Unidos llegan hipoxémicos con trauma de cráneo. Recordémonos nosotros que la urgencia es oxigenar, no intubar. Recuérdense que la mayoría de pacientes con trauma de cráneo en los accidentes viales mueren en el lugar del accidente. O sea, de 100 accidentes que hay, muere el 50% de las personas. O sea, los 50 que sobreviven son los que nos llegan a nosotros, pudieron haber fallecido o no. Entonces eso cambió desde el 2002, las normas de la intubación en la vía pública por la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón, porque antes lo entrenaban a uno. A mí todavía me tocó aprender a de que cómo se tenía que intubar cuando uno tenía que intubar en la vía pública, ¿verdad? Acostarse de lado con el laringoscopio y todo. Pero ustedes se imaginan de intubar un paciente donde ustedes no tienen todo el equipo, con estómago lleno, a veces con mucha poca iluminación, con ruido y todo, a veces es muy difícil, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que en general todo lo que nosotros hacemos, los pacientes pueden llegar a falla ventilatoria o choque, y eso los va a llevar a falla cardiopulmonar. Pero lo que nosotros tenemos que ver no solamente es de que el paciente sobreviva, sino que tenemos que ver si queda con daño neurológico o tiene una recuperación neurológica, porque eso al final es la autonomía. Este es un paciente de Coatepeque, casi cercano a la frontera con México, que iba en un tuk-tuk y tiene un accidente con un tráiler, ¿verdad? Y ustedes pueden ver de que, bueno, le tuvieron que colocar una venda con gasas porque tenía una lesión en el cuero cabelludo y tiene salida de otorraquia y del ecosofalorquídeo, ¿sí? Está inmovilizado. La pregunta es, ¿este paciente qué tanto lo tenemos que movilizar y qué tanto urge hacerle una tomografía? Si el paciente no tiene focalización, anisocoria, hemiplegia, penetración del cráneo, no debiera ser para nosotros una urgencia hacerle una tomografía, porque de todas maneras la tomografía, si no va a tener utilidad para la toma de decisiones quirúrgicas, el manejo clínico va a ser el mismo, ¿verdad? Y lógicamente, aunque la gente diga, sí, pero mire, tiene una fístula de líquido esofalorquídeo, una lesión del peñasco el temporal, de todas maneras el manejo en este momento no va a ser esa reparación, sino que va a ser el manejo del edema cerebral, que a partir del momento del insulto va a comenzar y que puede tener hasta una presentación hasta de 12 o 16 horas, ¿verdad? El daño neuronal entonces tiene diferentes vías, ¿verdad? Que el daño produce un daño directo al parénquima. Hay disrupción de la barrera hematoencefálica, eso produce edema vasogénico, produce inflamación de los astrocitos. Ese daño produce isquemia y eso produce la liberación de potasio, glutamato, aminoácidos. Esto produce la neurotoxicidad y eso es una cuestión importante porque a la par del aumento de la presión intracraniana se producen fenómenos celulares como necrosis y apoptosis. Hay células que se van a morir de todas maneras en la zona de penumbra o la zona de isquemia y hay células que podrían ser rescatables, pero precisamente esas células van a tener un alto metabolismo de oxígeno y de glucosa. Es muy importante ver de que los niños con traumatismo craneoencefálico tienen más probabilidades de sobrevivir si son tratados en centros de trauma pediátricos que en trauma de adultos. Y eso yo se los comento en la mayoría de hospitales de Guatemala como país. Muchas veces el trauma no lo ven los pediatras, sino que lo ven los traumatólogos o lo ven los cirujanos. Y la visión de ellos, que es muy valiosa y muy importante, entendemos de que el paciente pediátrico tiene que verle mucha importancia a la cuestión de los líquidos, electrolitos y todo eso que puede complicar y modificar el pronóstico de un paciente, ¿verdad? Entonces la cuestión es de que si nosotros tenemos un paciente que nos lo llevan a una hora después porque tuvo un golpe, ya sea por la cuestión de que puede ser difícil el rescate, ¿verdad? No necesariamente es de que lo atropellen a una cuadra del hospital, sino que también de que el paciente en lo que llega al hospital ya pueda tener manifestaciones más evidentes como los ojos de mapache o algo. Definitivamente acá
no necesariamente nosotros tenemos que pensar de que la tomografía va a decirnos a nosotros qué hacer. Lo que tenemos que asegurarnos nosotros es producir la estabilización del paciente hacia la recuperación de la función cardiovascular y respiratoria. Entonces, aunque sea una cuestión muy simplista, ¿verdad? Estar asegurando el ABC, ¿verdad? Vía aérea, ventilación, la circulación, mantener el manejo avanzado de la vía aérea, la inmovilización cervical con o sin radiografía, porque recuérdense ustedes de que independientemente se haga una radiografía o una tomografía, de todas maneras eso no descarta el daño medular, ¿verdad? Que se reconoce como el SIWARA, ¿verdad? Spinal Cord Injury Without Radiological Abnormalities. O sea, aún teniendo estudios de imágenes puede haber lesión medular, ¿verdad? Conocer la secuencia de intubación rápida para poder tener muy claro cuál es el proceso y el uso de la lidocaína entre 3 y 4 minutos antes de poder producir ya el nivel de apnea para poder intubar, y de que el uso de tiopental puede ser de mucho beneficio, pero tenemos que asegurarnos que el paciente no tenga hipotensión, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es una curva en donde nosotros vemos de que podemos tener cambios aritméticos del volumen, ¿sí? Podemos tener que va aumentando el volumen intracraneal, pero no vamos a tener cambios de la presión intracraneal. Cuando nosotros pasamos del punto 2 a 3 es cuando nosotros cambiamos de cambios aritméticos a logarítmicos. Entonces hay pacientes que tienen una gran compensación, y esto puede suceder, por ejemplo, con pacientes que tienen tumores cerebrales o hidrocefalia, que pueden tener una gran adaptación porque puede ser un proceso crónico, pero puede haber un evento que también un paciente que ha tenido hipertensión intracraneana por hidrocefalia, un tumor, también puede convulsionar y caerse, ¿verdad? Entonces ya nos resulta que el paciente puede resultar con 3 cosas, ¿verdad? O sea, lo traen porque tuvo una caída y un golpe en la cabeza, pero también había convulsionado antes de la caída, y cuando uno le hace la tomografía tiene un tumor cerebral, ¿verdad? Entonces, la pregunta ¿es urgencia la tomografía? Este es un niño que le hicieron una tomografía de 2 años de edad que se cayó en unos columpios en Boston. Y ustedes podrían ver los hallazgos clásicos de edema cerebral, ¿verdad? La poca diferenciación de sustancia gris y blanca y el cómo se pierden los espacios en la periferia, ¿verdad? Pero cuando se hace la tomografía de emisión de positrones, ustedes pueden ver de que hay zonas excluidas de la perfusión a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, 48 horas después ya se mejora la perfusión. Podríamos ver en la tomografía convencional de que no se ve mucha mejoría, todavía se ve la poca diferenciación de sustancia gris y blanca, se ve, si ustedes ven, que es un gris más homogéneo, pero cuando se hace la tomografía de emisión de positrones ya se ve la mejor perfusión, captación y consumo de oxígeno a través de galio 67, ¿sí? Hay muy importante poder, cuando se hace una tomografía, tener un diagnóstico preciso, ¿verdad? Y poder utilizar la escala de Marshall para poder tener claro qué es lo que se está viendo, ¿verdad? Porque, ¿y cómo estaba la tomografía? Pues fíjese que la tomografía se ve bien. O sea, eso no necesariamente es ver la tomografía bien. Tenemos que ver primero la clínica del paciente. Y la tomografía también nos puede decir si tiene una lesión difusa, si hasta qué grado puede tener la lesión difusa, que es muy importante ver la desviación o no de la línea media, y también podemos ver nosotros si ya tiene una lesión ocupante que tenga que ser evacuada, ¿verdad? Y eso definitivamente no necesariamente tiene que ser basado en una imagen, tiene que ser basado en las decisiones que vamos a tomar. Entonces, a partir del hallazgo de la tomografía, nosotros vamos a ver cuál es el pronóstico, pero no es porque la tomografía sea mágica, sino que a partir de eso es solo una representación de cómo está el paciente. Pero en general, cuando nosotros no tenemos tomografía, como sucede en muchos hospitales, nosotros podríamos iniciar todas las medidas de protección cerebral, ¿verdad? De mantener al paciente con analgesia, sedad, oxigenación, incluso el sodio hipertónico para poderlo proteger. Explicar la regulación vascular cerebral es hablar de una jirafa, ¿verdad? O sea, el corazón tiene que vencer la gravedad para que desde el corazón le llegue la sangre a la cabeza a la jirafa, pero cuando la jirafa baja la cabeza para tomar agua, tiene que regularse el cierre de los vasos para que no llegue con la misma presión, porque si no le produciría una hemorragia subaracnoidea. Cuando el paciente ha estado hipotenso o tiene un traumatismo severo, pierde esa regulación, y eso es un error que se comete mucho, de que los pacientes lo están subiendo y bajando para tomarle la PVC, y eso puede meter en hiperflujo o en isquemia al cerebro, ¿verdad? Y eso además ya puede producir más daño neurológico, ¿verdad? Estos son datos clínicos miren ustedes, de cómo es la compensación de la hipertensión intracraneana, ¿verdad? Del estado mental, de las pupilas,
de la respiración, el diferencial de la presión, incluso cómo puede ser de que los pacientes conforme van teniendo deterioro van a empezar a tener cambios de la respuesta de pupilas y van a tener incluso diferenciales más amplios de la presión y los pulsos van a estar más distantes, ¿verdad? Recuérdense ustedes que la tríada de Cushing solamente representa un tipo de herniación cerebral. Hay diferentes tipos de herniación cerebral. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a tener anisocoria, nosotros ya podemos estar muy cercanos de un punto de no retorno, ¿verdad? O sea, lo mejor sería comenzar en el tiempo. Y miren ustedes cómo se regula la perfusión cerebral a partir de la presión arterial de oxígeno y del PCO2, ¿verdad? El PCO2 tiene un impacto muy importante, o sea que tener al paciente con alteración del CO2 puede producir aumento del flujo y eso puede producir más edema cerebral. Tenemos que estar revisando entonces cosas que pueden ser muy sensibles en cualquier lugar del país, ¿verdad? Estar valorando la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos y centrales, la presión arterial, la temperatura como dé lugar y a toda costa evitar que el paciente haga fiebre. También hay que manejar del dolor y estar haciendo el control del gasto urinario. En unidades de intensivo, ya como las que participan todos los panelistas, pues ya estamos nosotros haciendo el balance de sodio, estar midiendo las osmolaridades y todo. Pero en los lugares donde podemos hacer el monitoreo de presión intracraniana es muy importante tenerlo o no. Si se dispone del catéter, tener el control de la presión arterial media, ¿sí? Que eso lo podemos hacer con cualquier esfigmomanómetro y que nosotros vamos a tener de que la presión intracraniana consideramos elevada, la presión intracraniana arriba de 20 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro objetivo terapéutico es mantener una presión de perfusión cerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral, su fórmula es la presión arterial media menos la presión intracraniana. Sí es diferente cuando nosotros tenemos el estudio guiado por presión intracraniana invasiva, pero si no lo tenemos, nosotros tenemos que poder asegurar una presión de perfusión cerebral por lo menos de 50 milímetros de mercurio, ¿verdad? O sea, nosotros tendríamos que mantener una presión arterial media no menor de 70, ¿sí? Muy bien. Entonces, la cuestión de lo más importante es de que las guías que nosotros tenemos para el manejo no se deben basar solamente en la cuestión de imágenes, sino en la estabilidad fisiológica. Tenemos que tener de que todo el monitoreo está de más. Los procedimientos que se hacen de rutina, como el cambio de ropa y la gasometría, pueden incrementar el consumo de oxígeno del cerebro y eso puede tener un muy mal desenlace, ¿verdad? Este es el mismo paciente que yo les presentaba que venía desde Cobán, que afortunadamente tiene una buena recuperación neurológica. Entonces, para el ánimo de la conclusión, ¿verdad? Lo más importante es de que ustedes valoren al paciente clínicamente, vean la integración del estado de conciencia, la estabilidad hemodinámica, la estabilidad respiratoria y que hagan intervenciones sobre eso. El uso de soluciones hipertónicas temprano puede favorecer, tiene un efecto antiinflamatorio muy importante, además de que produce la estabilización de la membrana y evita de que se tenga un edema mayor, que el edema ya viene iniciado a partir de la respuesta inflamatoria del golpe. Entonces, eso para todos los colegas que están fuera de las unidades de intensivo, creo que si ustedes lo hacen de centrar la atención en esas prioridades y no en querer correr en una tomografía, va a tener un mejor desenlace el paciente con ustedes. Muchas gracias.